Será después de conversar con nuestro invitado de hoy, que es el vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña, José María Espejo Saavedra. Señor Espejo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido a La Noche en 24 horas. Muchas gracias. Bueno, estamos, ya lo ha visto usted en los titulares de nuestro programa, en una especie de impasse judicial sobre la encrucijada en la que se encuentra el expresidente Puigdemont y 4 consejeros huidos de la justicia española. Hoy hemos vivido el primer día en ese impasse, que puede durar algunas semanas, tras quedar ayer mismo en libertad vigilada. ¿Qué situación se puede provocar en estas 3, 4, 5 semanas que pasen hasta que sea entregado a nuestro país, como ha reclamado la Audiencia Nacional? Bueno, en cuanto a la situación judicial, pues es evidente que habrá que estar a lo que digan los jueces, que hay que respetar sus decisiones, sean jueces españoles, sean jueces belgas o de cualquier otro país, pero la situación que vamos a vivir durante estas próximas semanas, en todo caso, lo que es un ridículo espantoso desde el punto de vista político por parte del señor Puigdemont y de los consejeros que le acompañan allí en Bélgica en esta fuga alocada del Estado de Derecho y de la democracia, ¿no? Yo creo que es muy triste y muy patético que tengamos que vivir esta situación porque un señor que se ha saltado la ley, a las consecuencias respecto de eso la tendrán que decir los jueces, pues se vaya y no quiera ni siquiera asumir las consecuencias de sus actos, sean las que sean. ¿Entiende Ciudadanos que Puigdemont está siguiendo una estrategia para tratar de dilatar los tiempos judiciales, el país que ha elegido, incluso, si me apura, el juzgado y el idioma en el que ha elegido ser interrogado delante del juez que ha elegido? ¿Todo eso tiene la estrategia de dilatar este proceso? Parece evidente que sí, que busca, hacer cuanto más ruido mejor, ¿no? Porque es lo único que les queda dentro de esta estrategia permanente de victimismo. Lo que ha buscado siempre el separatismo es internacionalizar el procés, internacionalizar su causa, y para eso pues son capaces de hacer cualquier cosa. Insisto, lo más penoso de todo esto es el ridículo en el que deja a Cataluña, que es la comunidad autónoma que han estado tanto tiempo gobernando, ¿no? Y ahora pues nos hace famosos en el extranjero precisamente por una cuestión tan penosa como esta, como no querer hacer frente a la democracia y al Estado de Derecho. Su partido y él mismo ya han dicho que está dispuesto a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, el cargo precisamente del que ha sido cesado hace aproximadamente 10 días, que parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto, hace menos de 2 semanas. Sí, sí. ¿Es concebible que un candidato pueda hacer campaña, porque él está en su derecho de ser candidato, pero es concebible que un candidato pueda hacer campaña para un puesto tan importante, para un puesto de Estado como es la presidencia de un gobierno autonómico, en el extranjero, entre comillas, en el exilio? Bueno, yo lo que no entiendo es cómo alguien que pretende ser presidente de Cataluña se niega a venir a Cataluña, porque eso es lo que me parece más curioso de todo, ¿no? Es una persona que dice, no, yo no quiero volver a Cataluña, pero quiero ser el presidente de Cataluña. Tendría que explicarnos un poco cómo se hace eso. Yo no sé si puede hacer o no campaña, en todo caso ya parece que está haciendo campaña, ¿no? Porque todas estas apariciones que está haciendo dentro de esta película, ¿no? Porque parece más bien una película de policías y ladrones, es una campaña ya en sí misma, pero lo que no me entra en la cabeza es que alguien que quiere presidir Cataluña pues se niegue a venir a Cataluña. Si quiere presidir Cataluña, puede venir a Cataluña. ¿Es tan imperfecta como cree el señor Puigdemont una democracia que permite que se presente como cabeza de lista en unas elecciones en la peripecia judicial en la que se encuentra? Evidentemente no. España es un Estado de Derecho que cumple todos los estándares de la Unión Europea para ser miembro de la Unión Europea. Si no fuera un Estado de Derecho, con una separación de poderes que funciona, con un sistema democrático que funciona, pues no podría estar en la Unión Europea. Por lo tanto, esta declaración del señor Puigdemont de que España es una democracia imperfecta, pues entra dentro de su estrategia victimista. España, desde luego, tiene muchas cosas que mejorar y tiene muchas cosas que nosotros, como partido político, también querríamos reformar, y muchas cosas que seguramente sean necesarias afinar, como cualquier otro país democrático también de la Unión Europea. Pero eso no puede traducirse en decir que España no es un país democrático, que es lo que viene diciendo el señor Puigdemont, no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Otra situación insólita. En Ciudadanos
habrán valorado ustedes la circunstancia de que algunos de los candidatos en la lista electoral que pueda presentar, o una coalición o un partido determinados, pueda haber personas que estén en situación de prisión preventiva. Campaña desde prisión, ¿cómo lo valoran eso? Pues un poco lo mismo que decía del señor Puigdemont, ¿no? Las personas que quieren hacer campaña, pues seguramente lo que se tendrían que haber pensado antes de cometer los actos que han hecho y asumir esas responsabilidades que podían llevarles en este caso allí, ¿no? Yo creo que cuando uno quiere presentarse para gobernar una comunidad autónoma española, pues tiene que haberse comprometido previamente a cumplir las leyes y la Constitución española. Ellos mismos, de manera frontal, violentaron ese compromiso, ¿no? Por lo tanto, a mí me extraña que ahora pretendan apelar a esa misma Constitución para presentarse a esas elecciones. Están en todo su derecho, sin ningún tipo de duda, porque evidentemente la prisión preventiva no les priva del resto de derechos, pero vamos, en todo caso parece bastante extraño que lo pretendan. Ha dicho hoy, ha escrito, mejor dicho, Carles Puigdemont hoy en el diario The Guardian, que todo esto es un colosal atropello judicial y que tendrá consecuencias. Quería conocer su opinión sobre estas palabras del expresidente. Atropello judicial, no sé lo que nos quiere decir el señor Puigdemont, es decir, que los jueces se han puesto de acuerdo y se han compinchado para ir contra el señor Puigdemont. O sea, está diciendo que los jueces en España le tienen manía. Insisto, entra dentro del victimismo permanente que los separatistas, encabezados por el señor Puigdemont, llevan ya mucho tiempo haciendo, y ahora, dentro de este episodio de las responsabilidades judiciales que se le están exigiendo, pues vuelven a insistir en ello. Pero insisto, no hacen ninguna propuesta. Es decir, ellos están encarando estas elecciones del 21 de diciembre única y exclusivamente con el argumento victimista, porque no les he oído ninguna otra propuesta sobre estas próximas elecciones. ¿Y sobre las consecuencias que entiende Puigdemont habrá? ¿Por dónde puede ir? Las consecuencias... Él ha dicho que habrá consecuencias de todo esto. Bueno, parece entonces que está amenazando de alguna manera, ¿no? Yo no sé a qué consecuencias se refiere, pero desde luego, planteado de esa manera, parece que nos amenaza, no sé a quién, si a los ciudadanos de Cataluña o al Estado español o a quién, de alguna cuestión que se me escapa. ¿Creen ustedes en Ciudadanos que hay una presión insoportable hacia el Poder Judicial en nuestro país? Y de alguna manera una insinuación de que está vinculado al poder político? Bueno, por parte de los partidos independentistas no cabe ninguna duda, pero no porque lo diga yo, es que lo dicen ellos constantemente. Están diciendo que el poder político, que el poder judicial está sometido al poder político y que los jueces, de hecho lo ha dicho el señor Puigdemont, usted me lo decía antes en la entrevista, que el poder judicial pues les persigue, ¿no? Es decir, nos está diciendo o bien que hay alguien que maneja el poder judicial o que el poder judicial, los jueces, no se sabe bien por qué razón, pues se han compinchado entre ellos para ir al señor Puigdemont, que parece como si les cayera mal y entonces van a por él, ¿no? Insisto, victimismo puro y constante de los partidos independentistas, que no tienen más que acudir a esa táctica, ¿no?, del victimismo, porque otra cosa no ofrecen. Vayamos al país donde se encuentra Puigdemont con sus 4 consejeros fugados de la justicia. Ha dicho el actual viceprimer ministro y ministro de Interior, ha lanzado duras críticas a España por encarcelar al gobierno de Cataluña. Y además, el que fuera ex primer ministro, el que fue primer ministro del país, el jefe del gobierno, ha dicho que Rajoy ha actuado como un franquista autoritario. Elio Di Rupo y Jean Jambon. Son los 2 mandatarios o dirigentes políticos belgas que han elevado su voz contra la situación del independentismo catalán. ¿En qué falla España para que en un país de nuestro entorno tan cercano como Bélgica pueda haber dirigentes políticos que puedan pensarlo y decirlo? Bueno, igual hay que pensar en qué fallan estos dirigentes políticos belgas. Yo, si fuera un dirigente político belga o siendo un político español como soy, no criticaría nunca decisiones judiciales, sean de jueces españoles o sean de jueces belgas. Es decir, yo respeto la decisión
que ha tomado el juez belga de dejar en libertad con medidas cautelares al señor Puigdemont y al resto de exmiembros del gobierno de Cataluña que hay allí. Yo respeto esa decisión y creo que sería irresponsable si yo criticase la decisión del Poder Judicial en Bélgica, que es un Poder Judicial también independiente, porque si no, no sería un país de la Unión Europea. Por lo tanto, yo lo que pienso es que quizás estos responsables políticos pues no están actuando con la responsabilidad que debieran, siendo miembros de un país de la Unión Europea. Déjeme que pregunto por Ciudadanos en Cataluña. Precampaña electoral, de manera más o menos inminente, dentro de algunas semanas entraremos en campaña plenamente, y Ciudadanos como primer partido de la oposición con posibilidades importantes de quedar en una posición también importante, así lo dicen las encuestas que están saliendo a la luz en estos momentos. ¿Sería posible un posible entendimiento postelectoral con el resto de fuerzas constitucionalistas, con Partido Socialista de Cataluña, con el Partido Popular? Entendido que previamente no se va a dar, o al menos ustedes así lo aseguran, ¿no? No. Ustedes tres, quiero decir. Ustedes tres. Nosotros no solo queremos que sea postelectoral, sino que lo hagamos preelectoral, es decir, que hagamos un compromiso Pero no previo. parece que vayan por ahí las posiciones de los demás, ¿no? Bueno, desgraciadamente hasta ahora no se han manifestado de manera afirmativa, pero nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es que los electores de Cataluña, sobre todo los electores constitucionalistas, creo que estaría bien mandarles un mensaje de claridad de qué es lo que va a hacer cada uno de los partidos constitucionalistas con su voto. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa nuestro compromiso de apoyar al candidato o candidata del partido constitucionalista que obtenga más votos en estas elecciones. Creo que sería un buen mensaje para todos aquellos ciudadanos que están hartos del procés, que están hartos del separatismo y que quieren iniciar ya por fin una nueva etapa libres de todo lo que ha significado Puigdemont, su gobierno y el independentismo en Cataluña. Creo que sería muy buen mensaje poder garantizarles desde ya que se apoyará al partido que tenga a su candidato o candidata más votada. No sé si hay algunos que no quieren manifestarlo porque no lo tienen claro. Es decir, hay que recordar que el señor Miquel Iceta del PSC, el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, pues tiene historial de haber pactado ya con Esquerra Republicana, con el señor Carod Rovira, y no hace tantos años. Por lo tanto, igual pues no tienen todavía claro qué vayan a hacer con su voto. Lo que ocurre es que incluso produciéndose de manera postelectoral ese entendimiento entre Ciudadanos, que previsiblemente será el más votado de los tres, Partido Socialista y Partido Popular, es posible que no llegue la mayoría que formen esos tres grupos a ser suficiente para formar gobierno. Hay una cuarta fuerza que sería Catalunya en Comú, o la coalición que lidere o que articule Ada Colau. ¿Cómo ven esa opción? ¿La ven completamente imposible? Bueno, en primer lugar, nosotros confiamos en que el constitucionalismo puede ganar en Cataluña. Y además es algo que nos están poniendo de manifiesto las últimas encuestas. Cada vez que Ciudadanos sube en las encuestas y araña 1 o 2 o 3 escaños más, son escaños que pierde el independentismo. Las encuestas están mostrando una tendencia clarísima de descenso de apoyos al independentismo y de ascensos de apoyos a las fuerzas constitucionalistas, especialmente a Ciudadanos. Nosotros creemos que es posible sumar los tres partidos y ganarles. Respecto al señor Pablo Iglesias o a Podemos, ¿no? O a las confluencias que tienen allí, porque hay que recordar que es una amalgama de partidos. Allí no es solo Podemos, sino muchos partidos unidos, ¿no? En fin, a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, y veíamos antes que el señor Fachín ha dimitido hoy como secretario general de Podemos en Cataluña, que se le acusaba por parte de Podemos de tener posiciones cercanas al soberanismo, pero luego Podemos está ya proponiendo públicamente un pacto a Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? O entregándole su partido y su marca a una señora que es la señora Ada Colau, pues que colaboró en el referéndum del 1 de octubre, que siempre ha estado del lado del señor Puigdemont, que de hecho considera al señor Puigdemont presidente legítimo de la Generalitat, a pesar de haber sido cesado. Es decir, yo creo que Podemos no nos podemos fiar de él, valga la redundancia, y en todo caso lo que hay que hacer es ganarle en las urnas, que insisto, creo que es posible,
Lo vimos en las manifestaciones que ha habido estos últimos días en Cataluña. Millones de personas salieron a la calle para acabar con el procés. Tenemos esa oportunidad y yo creo que quien no la vea va a quedar fuera del futuro político de Cataluña y Podemos es una de esas fuerzas que quedará fuera desde mi punto de vista. Pues enseguida continuamos, señor Espejo Saavedra, nuestra conversación ya en compañía de nuestros colaboradores de esta noche. Nosotros antes de eso vamos a repasar los protagonistas de la noche de hoy lunes. Son los protagonistas de la noche en 24 horas. En Bruselas, Carles Puigdemont y los 4 consellers cesados comparecerán ante el juez belga que decidirá sobre su extradición a España la próxima semana, previsiblemente el 17 de noviembre a las 2 de la tarde. El proceso judicial puede durar hasta 3 meses. Mientras tanto, en libertad vigilada, no pueden salir del país y tienen que estar localizables. Carles Puigdemont critica en un artículo en The Guardian el cese de su gobierno y la que llama ofensiva judicial. 2 de los exconsejeros que están en Bruselas han recurrido la orden de detención internacional. También han recurrido los encarcelados en Madrid su ingreso en prisión, y entre ellos el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha pedido salir de la cárcel para poder hacer campaña ante las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. El presidente de la Comisión Europea ha rechazado que España viole el Estado de Derecho por su respuesta al desafío independentista. Jean-Claude Juncker ha reiterado su confianza en la justicia española y belga. No veo que el Estado de Derecho haya sido violado por las autoridades españolas. Es más, creo que los que no han respetado el orden constitucional español son los que han violado la ley. Confío en las autoridades judiciales, tanto en las españolas como las belgas. Mañana, 7 de noviembre, acaba el plazo para presentar las posibles coaliciones para las elecciones del 21 de diciembre. Entre los independentistas, distintas posiciones. El PDeCAT quiere una lista unitaria, con el expresidente Puigdemont al frente. Esquerra prefiere ir en solitario si la CUP no va en la misma candidatura. Y la CUP dice que lo decidirán sus militantes. Analizaremos en el programa posibles coaliciones. Precisamente mañana concluye la consulta a las bases de Podem Catalunya. Se conocerá si quieren ir en coalición con el partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Una consulta que ha llevado al ya exsecretario general de la marca de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachina, a dimitir. Considera que desde la dirección nacional han intervenido la formación. Dante Fachina asegura que no fichará por ninguna formación, pero ha registrado un partido instrumental para las elecciones del 21 de diciembre. El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido la actuación del Consejo Ciudadano Estatal. El portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha negado tener dinero en el extranjero después de que su nombre haya aparecido en los Paradise Papers. No me he beneficiado nunca de un fondo y de un dinero del extranjero. El ministro de Hacienda ha asegurado que la agencia tributaria actuará de oficio sobre los contribuyentes que aparezcan en la relación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación por su presunta vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. La agencia tributaria actúa de oficio. Comenzamos nuestra mesa de análisis en la noche en 24 horas. Lo primero es presentarles a los analistas que hoy lunes nos acompañan en la noche en 24 horas. Carmen Morodo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Carmen. Chema Crespo. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido también. Juan de Colmenero. ¿Qué tal? Hola, Juan de, buenas noches. Y Paco Rosell. Paco. Muy buenas noches. Buenas noches. Son nuestros 4 analistas de hoy. Vamos a continuar nuestra conversación con el invitado de la noche en 24 de hoy, que es José María Espejo Saavedra, vicepresidente del Parlamento catalán, diputado en el Parlamento de Ciudadanos. Así que, Paco, sí, vuestras preguntas. Muy buenas noches, señor Espejo. Me gustaría hacerle 2 preguntas. En los estertores del proceso se ha visto claramente alineado tanto el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC. ¿Usted cree que después de las elecciones se va a mantener esa unión? Y en segundo lugar, si se repitieran unos resultados parecidos a los que hay ahora mismo, ¿cómo evolucionaría la situación dentro de Cataluña con esa mayoría? Bueno, respecto de la primera pregunta, yo no sé si se va a mantener. Lo que espero que se mantenga, al menos para echar a Puigdemont y a los separatistas de las instituciones de la Generalitat, que su permanencia en ellas es la que nos ha llevado hasta aquí. Por lo tanto, por eso nosotros desde un primer momento estamos proponiendo ya que de forma previa a la celebración de las elecciones
hagamos ese compromiso, ¿no? Lo que pasa es que el señor Iceta ha dicho que quiere ser puente entre ambos sectores. ¿Cómo interpreta eso? Bueno, pues es lo que decía antes. No soy yo quien lo tiene que interpretar. Debería ser él más claro y decirnos si va a apoyar a un gobierno presidido por una persona de Esquerra Republicana o del PDeCAT, ¿no? Algo en lo que, por cierto, el Partido Socialista de Cataluña pues ya tiene experiencia. Es decir, no nos podría sorprender porque nosotros hemos visto cómo el señor Montilla, por ejemplo, ha estado gobernando con el señor Carlos Rovira, con Esquerra Republicana. Entonces, a mí no me vale que me digan qué va a hacer de puente. Yo lo que quiero es que me digan claramente que van a impedir que otra vez el señor Puigdemont, que además dicen que va a ser el candidato, o el señor Junqueras, que también dice que va a ser el candidato, personas que es evidente que no están por el cumplimiento de la Constitución, pero no porque lo diga un juez, es que lo han dicho ellos, y lo han manifestado ellos, y lo han hecho así ellos en las últimas semanas, pues sean presidentes de la Generalitat. Yo espero que nos podamos comprometer previamente a la celebración de las elecciones a que no se va a dar apoyo en este sentido. Y si después de las elecciones, como usted dice, pues nos queda un escenario parecido al que tenemos ahora. ¿Cómo se gestionaría ese escenario? Que yo espero que no sea así, y de hecho confío en que no va a ser así. Es decir, todas las encuestas nos están dando una tendencia de disminución de apoyo al separatismo y aumento de los apoyos, especialmente a Ciudadanos, a todo el bloque, digamos, de partidos que están por el cumplimiento de la Constitución. Si fuera así, no obstante, pues al final yo lo que creo es que tendría que cumplirse la ley igualmente. Es decir, España es un Estado de Derecho, se está demostrando que quien incumple la ley pues tiene que asumir algunas consecuencias, aunque algunos pues se escapen para no tener que asumirlas. Entonces, si legítimamente unos partidos que pretenden la independencia de Cataluña tienen mayoría, pues podrán defender sus tesis siempre que lo hagan dentro de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico. Juan de Túdeas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Acaba de comentar precisamente los datos de las últimas encuestas. Acaba de decir que hay una disminución o que aprecia una cierta disminución del bloque separatista, pero también se percibe que las últimas decisiones judiciales y la entrada en prisión de todo, bueno, de la mitad o gran parte del el que fuera gobierno de Cataluña ha podido cohesionar al independentismo, que estaba de cierta manera un poco, bueno, pues defraudado por cómo había quedado la situación, defraudado por la aplicación de una manera muy concreta el artículo 155. ¿Cree realmente que esto influye en el resultado electoral? Es decir, antes de una entrada en prisión existía una no movilización, y después de una entrada en prisión existe una movilización, como para dar un vuelco o no dar un vuelco a la situación electoral. Y luego una pregunta muy concreta como miembro de la mesa del Parlamento, ¿no? El jueves declara ante el Tribunal Supremo la que había sido presidenta del Parlamento, miembro de la Diputación Permanente. ¿Qué ocurre si se toman medidas cautelares como la entrada en prisión? ¿Dejará de ser miembro de la Diputación Permanente? ¿Se quedaría usted al frente, en ese caso, como vicepresidente segundo de la mesa del Parlamento? Son dudas un tanto técnicas, pero bueno, ya nos vamos adelantando para cuando ocurra el jueves, ¿no? Si es bueno, que ocurre. Si ocurre. Esto si depende de una decisión judicial y, por lo tanto, el juez tendrá que valorar todos los aspectos. En cuanto a la primera pregunta sobre si esto moviliza al independentismo o le aglutina y puede influir en los resultados electorales, yo sinceramente pienso que no. Sinceramente pienso que, en fin, los catalanes que son independentistas legítimamente, porque es una opción política legítima siempre y cuando, como digo, se ejerza dentro de la Constitución y las leyes, ya estaban muy movilizados. Y, sinceramente, que el hecho de ingresar en la prisión aquellos que se postulan para ser los gobernantes de Cataluña, pues haga que tengan más apoyos sociales, lo veo realmente, en fin, bastante contradictorio, porque no sé cómo van a gobernar Cataluña desde prisión, si es que continúan en prisión cuando se celebren las elecciones. En todo caso, a mí lo que me parece que es más importante destacar es que cada escaño que Ciudadanos sube en las encuestas
es un escaño que pierde el separatismo en las urnas también. Y esta es la verdadera movilización, y esta es la movilización que a nosotros nos anima cada vez más a llevar a cabo pues nuestras iniciativas y hacer una campaña pues ya dirigida a ganar y a gobernar. Yo creo que esa tendencia que se observa ahora en las encuestas queda prácticamente un mes y medio para las elecciones, una campaña de por medio. No existe un relato ahora importante, potente, que es el relato independentista de los presos políticos. El relato victimista, efectivamente, es el que me refería en la entrevista anterior. Ellos siempre han explotado el victimismo, pero el victimismo no mejora la vida de la gente. Y aquí estamos para gobernar Cataluña. No estamos para hacer victimismo, para decir es que me maltratan, es que el Estado va contra mí, es que los jueces se han compinchado contra mí, es que esto va a tener consecuencias. Sí, pero al final la gente no solo vota por eso. No digo que haya un porcentaje de personas que voten por esa cuestión, pero la gente vota porque Cataluña es la comunidad con más barracones escolares que nadie soluciona. Cataluña es una de las comunidades con las listas de espera en la sanidad pública más amplias. Y esas afectan a todos, ¿eh? En las listas de espera sanitarias hay independentistas y no independentistas. En los barracones escolares hay hijos de padres independentistas y de padres no independentistas. Y eso solo se va a atajar cuando acabemos de una vez con el procés y cuando el separatismo deje de estar instalado en las instituciones de Cataluña con el único objetivo de separar a los catalanes del resto de españoles y del resto de europeos. Y al final la gente, créame, vota por eso. Estoy convencido. Sí. ¿Tu pregunta? Buenas noches de nuevo. Yo era de los optimistas una vez que sucedió lo que sucedió, la semana en la cual se autorizó al Gobierno a aplicar las medidas incluidas en el artículo 155 de la Constitución. Yo creo que efectivamente asistimos allá a un momento de shock del independentismo. Yo humildemente pensaba, ahora sucederá lo que tenga que suceder, pero en estas elecciones los electores catalanes, por primera vez en bastantes años, van a tener todos los elementos de juicio sobre la mesa para votar de verdad lo que les importa. Yo creo que en estos años atrás se ha votado mucho por emociones y nunca se entró en el fondo de la cuestión de lo que implica realmente la independencia, sino que se estaba ahí en una nebulosa de que se impedía el ejercicio democrático del derecho a decidir. Ya saben lo que esperar de los líderes, saben lo que esperar de las formaciones políticas, pero claro, aquí que en la aplicación del Estado de Derecho, aunque estemos hablando de medidas cautelares, se toman las medidas judiciales que se toman y entonces, no quiero insistir en ello, se lo han planteado los compañeros, podemos volver a asistir a una campaña absolutamente emocional en la cual una parte grite por la ausencia de libertades en Cataluña y otra parte, pues en fin, trate de justificar que aquí no se detienen ideas, sino que se detienen a personas que se han saltado las leyes. ¿Ustedes creen que va a estar en condiciones de atacar esa campaña electoral sobre la base de la propuesta programática? Y abundando en ello, también doña Inés Arrimadas en su mismo sitio decía: todos los males de Cataluña se arreglan votando y ganando Ciudadanos y gobernando Ciudadanos. Bien, eso pues puede ser, no puede ser, vamos a una pluralidad inevitable en el Parlamento de Cataluña. Y el esfuerzo de generosidad de Ciudadanos, en el supuesto que fuera la primera formación política de lo que ustedes llaman constitucionalistas, le llevara a tener que ceder en aras de otra mayoría que no estuviera liderada por ustedes, sobre la base exclusivamente, lo que ha dicho usted varias veces, si el independentismo cabe en la Constitución siempre que se respeten los procedimientos constitucionales. ¿Asumirían ustedes apoyar una candidatura, un gobierno alternativo, aunque fueran ustedes la lista más votada y que no estuviera encabezada por ustedes? ¿Con independentistas? Con la mayoría... Eso ya le puedo decir que no, porque nosotros, nuestro objetivo principal... Ya, es que estamos hablando del PSC, ha hablado usted hace un momento del PSC, como que el PSC hubiera sido independentista en algún momento. El PSC presidió durante 8 años un gobierno en Cataluña y que yo sepa allí no se procedieron declaraciones de independencia. Por lo tanto, pero el señor Montilla, todos le vimos encabezando una manifestación contra una sentencia del Tribunal Constitucional. El otro día le vimos ausentándose de una votación en la que lo que se pretendía era aplicar la Constitución española, algo tan revolucionario como aplicar la Constitución española, y el señor Montilla no quiso, se fue del Senado para no tener que aplicar la Constitución española. El vicepresidente del señor Montilla era el señor Carod Rovira.
Yo no sé si se han escuchado las declaraciones del señor Carod Rovira, pero el señor Carod Rovira es una persona que se reunió en Francia con miembros de la banda terrorista ETA para decir que, oye, por favor, si atentáis, hacedlo fuera de Cataluña, por lo menos. Historias son hechos. Claro, pues nosotros a los hechos me remito. El señor Montilla fue el presidente de un gobierno. Por lo tanto, no le sirve el PSC a Ciudadanos. No me sirve el PSC si se compromete desde ya, como yo le estaba diciendo antes, a apoyar a un candidato que no esté por la ruptura de la convivencia en Cataluña, porque el independentismo, se ejerza por vías legales o no. Es que yo, sin ánimo de polemizar con usted, faltaría más, pero claro, en el fragor de los desastres parlamentarios en los cuales usted dio la cara convenientemente, yo he sido colega suyo en una mesa de un parlamento también, y sé lo que se pasa sabe usted allí. lo que es. Sí, y además, y los letrados de la Cámara hay que honrarlos como se merecen. Pero ustedes plantearon inmediatamente, esto se arregla con una moción de censura, buscando tránsfugas en el PDeCAT, y ustedes no recibieron ni apoyo del PP ni del PSC, y desde luego nunca sabremos si había tránsfugas en el PDeCAT. Les digo esto porque yo creo que el mapa político que allí se avecina es de una complejidad extrema en el que, a saber lo que habrá que hacer en cualquier caso, en cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales, faltaría más, ¿no? No, sin duda, pero yo creo que por primera vez en mucho tiempo, y eso también es un hecho, estamos ante la oportunidad de acabar con esta pesadilla haciéndoles como mínimo perder la mayoría absoluta. Y eso es algo que nos están diciendo muchas encuestas que es factible. Y las tendencias nos están llevando a ese escenario como muy plausible. Es decir, el independentismo está perdiendo apoyos. Y es algo, además, bastante lógico. Un independentismo que se ha cargado la convivencia en Cataluña, que ha provocado la mayor fuga de empresas que ha habido en una comunidad autónoma española en la historia de la democracia, que tiene un gobierno imputado, que tiene la mitad de los que formaban parte del gobierno fugados de la justicia. Eso es el separatismo, eso es el independentismo, y tenemos la oportunidad de acabar con ello el día 21 de diciembre. Si alguien me dice ahora que la solución es volver a pactar con los independentistas, le diré que desde luego no cuente con Ciudadanos. Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Usted comentaba antes la necesidad de un acuerdo no solo postelectoral, sino preelectoral entre las fuerzas que hemos bautizado como constitucionalistas. Lo que está pidiendo es el apoyo para la lista, de acuerdo con todas las encuestas, dentro de esas fuerzas constitucionalistas, la lista que será o parece que será la más votada es la que encabeza la señora Arrimadas. ¿Ustedes estarían dispuestos a permitir la entrada o a impulsar la entrada del PSC y del Partido Popular en un gobierno constitucionalista para consolidar esa alternativa frente a lo que pueda representar o la mayoría que tenga el independentismo? Bueno, eso sí que forma parte de un escenario postelectoral, porque ahí estamos hablando de cómo conformar un gobierno para afrontar la nueva etapa. No tiene sentido pactar un gobierno de manera previa a las elecciones. Un compromiso previo de apoyo al candidato de la lista más votada creo que tiene más sentido político que un compromiso previo a las elecciones de conformación. Pero yo ya no le planteo gobierno. ni siquiera si se tiene que plantear, o sea, si tiene que ser un compromiso, sino si usted Ciudadanos, ante esa opción, pues estaría dispuesto a ofrecer cargos dentro de su gobierno a las otras fuerzas constitucionalistas. Yo creo que es que plantearse eso ahora mismo desde el punto de vista político no tiene sentido. Es decir, eso formará parte, en su caso, de unas conversaciones a posteriori, una vez tengamos los resultados sobre la mesa y veamos también incluso los programas electorales, que ninguno todavía los ha mostrado. Yo creo que hablar de eso ahora mismo es prematuro. Pero entenderá entonces que tiene sentido, incluso en ese escenario que se está planteando, que el Partido Popular y el Partido Socialista también consideren que primero hay que ir a por los votos y que luego después estudiar la propuesta que ustedes están planteando de que se apoya la lista de Arrimadas. Yo entiendo que es absolutamente legítimo, pero también es legítimo que los votantes lo sepan y lo tengan en cuenta. Es decir, a mí me preocupa que el Partido Socialista de Cataluña nos diga que quiere hacer de puente con los independentistas. Es que no, esto yo creo que es importante que la gente lo sepa. Yo considero que el PSC haría un ejercicio de responsabilidad si
si, pues, en fin, se comprometiera a esto que nosotros No, decimos. pero el PSC ha estado en las manifestaciones, ha estado en la manifestación. Sí, pero, claro, y ha votado el 155. ¿no? Bueno, sí, bueno, el señor Montilla. O sea, poner en duda, yo sigo un poco el hilo de Chema, poner en duda. Creo que eso no sé si ayuda incluso a fortalecer el Frente Constitucionalista, poner en duda el compromiso del PSC o del señor Iceta con la Constitución. No, yo no pongo en duda el compromiso del señor Iceta con la Constitución. Yo lo que estoy diciendo son hechos. El señor Montilla el otro día pues se ausentó. Pero Montilla Senado. no manda ahora en el Partido Socialista de Cataluña. Bueno, no manda, pero si no manda y le mandan otros, pues no han hecho lo que le mandan. Y si no, es que le han dejado hacer lo que hizo. Bueno, él dijo que votó en conciencia, ¿no? No no votó en forma parte del conciencia. aparato, Decidió no votar en conciencia. Decidió no votar en conciencia. Bueno, Eso pues es. no sé, yo creo que sobre esta cuestión creo que los ciudadanos tienen el derecho de tener conocimiento claro de lo que piensa cada partido. Y sinceramente, si no se es capaz de asumir ese compromiso de forma previa, pues yo entiendo que legítimamente los ciudadanos puedan tener dudas. No pongo en duda el compromiso del señor Iceta con el cumplimiento de la ley, pero si es así, pues también me gustaría conocer su opinión sobre esa posibilidad que nosotros ponemos sobre la mesa y que es legítimo que los demás no acepten. Pues ahí lo dejamos, don José María. Gracias por pasarse por la noche en 24 horas, contestar todas nuestras preguntas y aclarar las dudas. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches. José María Espejo Saavedra es el vicepresidente del Parlamento catalán, representa a Ciudadanos y es además diputado en el Parlament de Cataluña.